Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a esta primera mesa de la mañana, la Estrategia 2030, triple sostenibilidad como motor de cambio. Tenemos con nosotros a Miguel Sanz, director general de Tour España, y a Raquel Sánchez, presidenta de Paradores. Y en primer lugar os tenemos que pedir disculpas porque, bueno, Madrid es una ciudad con un tráfico complicado, como bien sabemos, y hoy tenemos la oportunidad de constatarlo. Entonces, dos de nuestras ponentes, que son Inés Rey, la alcaldesa de A Coruña, y Francis Blasco, la decana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, pues probablemente no lleguen a incorporarse, o si se incorporan, pues las recibiremos igualmente y las incorporamos a la conversación. Vamos a arrancar nosotros hablando de esta estrategia España Turismo 2030, que en su corazón tiene este concepto de la triple sostenibilidad, la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad medioambiental. Y sin embargo, históricamente, como bien sabemos, hemos medido el éxito de nuestro turismo a través del PIB, a través de esas cifras de millones de visitantes anuales que vienen a vernos cada año, pero con esta nueva perspectiva y con estas metas que fija el plan, que fue aprobado, por cierto, en el Congreso de Ministros en octubre del año pasado, pues qué nuevos indicadores deberíamos empezar a poner en el foco para afirmar pues, que estamos en el buen camino y que ese motor de cambio realmente funciona. Bueno, pues nosotros desde Tour España, que lo que nos dedicamos es a la gestión de la demanda internacional, es decir, a los que vienen y hacen turismo en España desde fuera de España, nos fijamos en muchos indicadores, porque la salud de nuestro modelo turístico eh, depende cada vez menos del número creciente de visitantes y depende de otras cosas como de la diversificación de los mercados de donde vienen. Dependemos mucho de unos pocos mercados o tenemos una resiliencia añadida porque nuestros turistas internacionales vienen cada vez desde más mercados. Y en eso en España ha dado en los últimos años un salto de gigante de nuestra base de turistas, sobre todo europeos. Ahora tenemos turistas que vienen pues, de los 5 continentes, de cada rincón del mundo, y vienen, otra de los indicadores, por motivaciones distintas. Nosotros medimos también cuál es la motivación principal por la que han elegido nuestro país como destino de sus viajes. Si es una motivación cultural, si es una motivación de sol y playa, si es una motivación gastronómica. Y esto tiene que ver también con el modelo turístico. Y nosotros ponemos el foco en diversificar las motivaciones de los turistas que vienen a nuestro país, porque eso incide directamente en el modelo turístico del país, aunque vengan a lugares tradicionalmente considerados de sol y playa. Pero si hay una componente gastronómica, es una componente que no tiene que ver solo con el uso del territorio en los meses de verano, sino que tiene que ver con el uso de esas infraestructuras que tenemos en las costas, por ejemplo, o en los archipiélagos durante todo el año. Nosotros nos fijamos también, por ejemplo, en datos de conectividad, de dónde vienen nuestros turistas, y luego en los datos de movilidad en nuestro país, por dónde se mueven los turistas que vienen y cómo se mueven. Y afortunadamente pues tenemos una red de alta velocidad que es la más extensa de Europa, la segunda más extensa del mundo, pero además con unos niveles, yo creo, que de eficacia y de calidad muy, muy elevados, con lo cual, pues esos son otros indicadores. Y con ese también tenemos uno y que en los últimos años hemos desarrollado, que es, por ejemplo, la satisfacción de los visitantes que vienen a nuestro país, porque la cadena de valor del turismo es muy amplia. Empieza desde que uno pisa el aeropuerto de salida hasta que uno pisa de nuevo ese aeropuerto de llegada de vuelta a su país, pero tiene que ver con los hoteles, tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con las infraestructuras, tiene que ver con la limpieza, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el clima, etcétera, etcétera. Con lo cual, todos esos indicadores son los que configuran el modelo turístico, y señalar todos esos indicadores, además de los que ha dicho la Secretaria de Estado, la estabilidad en el empleo y
e indicadores de destino, nosotros en los que nos fijamos es en la diversidad de esos indicadores de demanda internacional. Raquel. Bueno, pues evidentemente, como señalaba Miguel y tú también decías, yo creo que es indiscutible, ¿no? Que España es líder mundial en turismo, y es verdad que eso tradicionalmente lo hemos corroborado porque, bueno, tenemos cifras y datos que cuantifican, ¿no? Pues el número de personas que nos visitan, los ingresos que se generan, el peso del turismo en la economía, que es muy importante, y esos datos, evidentemente, ¿no? son relevantes, pero yo creo que no tienen que ser los determinantes para demostrar, ¿no? el impacto real positivo que el turismo tiene en nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, lo que pretende muy bien esa estrategia 2030 de turismo sostenible es precisamente permitirnos cuantificar el éxito de un sector estratégico, hola, buenos días, para nuestra economía, con otros indicadores que midan criterios o factores como el impacto positivo que tiene en un territorio, que tiene en la sociedad, que tiene en el caso, ¿no? de la España interior, la fijación de población que podemos conseguir, ¿no? con ese otro modelo que estamos construyendo, y por lo tanto no se trata, ¿no? de cuantificar solo lo que vamos creciendo, sino cómo queremos ir creciendo, ¿no? Y yo creo que en eso es en lo que se trata, en lo que se centra la estrategia de turismo sostenible, en poder identificar, ¿no? cuáles son esos indicadores, que los podamos medir, y además eso, pues en fin, ¿no? es una tarea en la que tanto el ministro como la secretaria de Estado, ¿no? pues están destinando recursos, se está trabajando, como muy bien decía la secretaria de Estado, con todos los ministerios, porque entendemos que esta es una estrategia de Estado. Si el turismo es uno de los sectores estratégicos económicos, por lo tanto, también esa estrategia es una estrategia de Estado, y de lo que se trata, sobre todo, yo creo que es de eso. Paradores, dentro de todo este ecosistema, yo creo que es un buen ejemplo de que esto se puede hacer, se puede conseguir, que también representa un modelo de turismo de éxito. Llevamos 100 años haciéndolo, 100 años en los que nuestro valor ha sido ese, cómo descubrimos esa España diversa, plural, cómo generamos riqueza, cómo fijamos población, cómo generamos orgullo de pertenencia también en las comunidades locales, cómo hacemos, ¿no? que la cultura sea conocida. Y por lo tanto, yo creo que esa es la clave, ¿no? de la transformación del sector, que en esto también tenemos que ser líderes, no solo en cifras, sino en esa capacidad de transformar el sector, y yo creo que ahí está el camino. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido por fin las dos incorporaciones que nos faltaban justo a tiempo. Acabábamos de arrancar. Bienvenidas Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, Francis Blasco, decana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid. Si os parece, vamos a recolocarnos para que estéis cada una debajo de vuestra cartela. Pues vamos a jugar a las sillas. Inés ha atinado a la primera. Miguel, te quedas donde estás. Sí. Vale. Bueno, pues disculpad. Nada, bienvenidas a las dos. Como os decía, acabábamos de arrancar la mesa. Estábamos hablando de esos nuevos indicadores con los que ahora podemos medir esa triple sostenibilidad a la que aspira la Estrategia 2030. Y ahora quería pasar a hablar del modelo de turismo regenerativo, ¿no? que también está presente como una de las metas hacia las que dirigirnos. Ya pasamos o superamos este concepto de no dañar el territorio y evolucionamos y lo ampliamos a algo que es mejorar activamente el territorio, ¿no? y el entorno natural y el cultural del destino que se visita. Miguel, ahora que nos toca transitar también a esos valores de ética, ¿no? y vender España también como un destino ético y sostenible, no solo como a través de los recursos que comentábamos, ¿no? de sol y playa, también lluvia, como recordaba la secretaria de Estado.
cómo se promociona, cómo se presenta esta idea frente a los visitantes internacionales para también atraer a ese turista consciente. Bueno, yo creo que aquí es importante que no pongamos la responsabilidad en lo individual, en que es el turista el que se comporta mal y que tenemos que regañarle para que se comporte mejor. Yo creo que esto lo que tiene que ver es más con la idea de turismo y el modelo de turismo que queremos en nuestro país para que, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en Tour España no es regañar a los turistas para que se porten mejor, sino promocionar productos y experiencias turísticas que su consumo tiene un impacto positivo en nuestro país. Si nosotros lo que promocionamos son modelos hoteleros que tienen una responsabilidad en cómo se gestionan, por ejemplo, pues en España está uno de los hoteles, el primer hotel net zero de Europa por lo menos, y yo creo que es del mundo, el primer hotel electrificado 100%. Si nosotros ponemos en valor esas experiencias, esos productos turísticos que su consumo tiene un impacto positivo en el medio ambiente, en las comunidades locales, lo que estamos haciendo es incentivar que el sector privado invierta en esas experiencias que su consumo tiene un impacto positivo en el país. Si nosotros lo que promocionamos es el turismo cultural en lugares menos conocidos, el consumo por los visitantes internacionales de esas experiencias tendrá un efecto positivo en la fijación de población, en la conservación del patrimonio histórico-artístico. Es un modelo, si quieres, por ejemplo, hay un país en Centroamérica, Costa Rica, que eligió promocionar el turismo como industria en lugar de cortar la selva para explotar la madera. Eso tuvo unas consecuencias en el país. Costa Rica es el país que ha mantenido más masa forestal de todos sus vecinos de Centroamérica. ¿Por qué? Porque la conservación de la masa forestal hacía que su industria turística fuese atractiva. En España eso lo hacemos y lo estamos haciendo mucho, es promocionando experiencias y recursos turísticos cuyo consumo tiene un impacto directo positivo en la sostenibilidad económica, en la sostenibilidad social y en la sostenibilidad medioambiental. No se trata, por tanto, se trata de informar a los turistas, sí, de cuáles son comportamientos cívicos, pero eso a los turistas y a los que aquí vivimos no hay que diferenciarlos y no echar la culpa de que el modelo turístico es malo por comportamientos individuales de personas, sino que el modelo es bueno porque nosotros hemos identificado qué queremos que sea nuestra experiencia turística. Y esa es la responsabilidad. Es decir, muchas veces en esto siempre se echa la responsabilidad, y además individual, al de fuera. No, la responsabilidad de cómo es nuestro modelo turístico es de los que gestionamos el sector turístico, tanto desde un punto de vista público como desde un punto de vista privado y como vivimos en una democracia, desde las elecciones que tomamos los ciudadanos entre quiénes son nuestros gestores. Alcaldesa, de estas tres patas de la triple sostenibilidad, diría que ahora mismo quizás la pata social es la que se encuentra en un momento más sensible. Hemos visto en los últimos años en los vecinos de las ciudades turísticas cómo el turismo se ha filtrado completamente en nuestra vida, en nuestro día a día, afectando a un tema tan vital como es la vivienda. En este contexto, ¿cómo planteáis desde A Coruña ese modelo de ciudad regenerativa, esa idea de que el que venga no solo es una visita, sino que deja algo y también eso de alguna manera pueda contribuir a que esto se traduzca en mejoras pues, para el comercio del barrio, para el patrimonio cultural de la ciudad? Bueno, buenos días a todos. Perdón, me he retrasado y un placer poder compartir esta jornada con vosotros, gracias al diario.es y a mis compañeros de mesa. En este momento podría dar una ponencia sobre movilidad sostenible en Madrid y la eficiencia del transporte público, pero vamos a un tema más agradable que es el turismo. Y hablando de los tres ejes de la sostenibilidad, comentaba ahora Miguel, ¿no? Más a grandes rasgos, pero es cierto que desde los municipios que estamos tocando el terreno, por lo menos en A Coruña lo vemos desde tres ejes. El primero es la protección del ciudadano, del vecino y de lo que hemos construido entre todos.
La segunda es la integración del turista en nuestra propia red comercial y cultural. Y la tercera, la protección y el desarrollo de nuestro patrimonio. Y tal vez la más compleja sea la sostenibilidad social, y en eso en A Coruña, recibiendo 1,29 millones de viajeros que llegan a nuestro aeropuerto de Alvedro y habiendo aumentado mucho la oferta cultural, las pernoctaciones, etcétera, no estábamos sufriendo una presión turística que sí sufren otras ciudades y que impacta muy directamente en los vecinos. Por eso tomamos medidas. Y dirán, ¿para qué toman medidas si no tienen esa presión? Pues precisamente para no llegar al punto en el que sea irreversible determinadas situaciones estructurales que estamos viendo en otras ciudades. Por eso hemos decidido regular, y con la regulación, que no es enemiga del turismo, hemos incluso aumentado las pernoctaciones, las visitas, etcétera. Me explico. En primer lugar, decidimos sacar una ordenanza de viviendas de uso turístico. No estamos para nada en contra de las viviendas de uso turístico, es más, creemos que es un incentivo a mayores para venir a la ciudad porque hay modelos diferentes de viajar, familias, gente que viene con niños, pandillas de amigos, etcétera, y se adapta a otras realidades económicas y a otras maneras de hacer turismo, ¿no? Pero queríamos regularlo para que las viviendas de uso turístico estuvieran en el bajo, en el primero o en edificios completos que hayan sido rehabilitados con ese fin. De la misma manera que no hay actividad económica en el séptimo derecha, porque no hay una carnicería, pues tampoco hay una vivienda de uso turístico. Eso ha hecho que las viviendas de uso turístico estén perfectamente identificadas y legalizadas y que sus propietarios contribuyan fiscalmente con esa actividad económica. Ha contribuido a mejorar la convivencia en las propias comunidades de vecinos, que ya no ven con rechazo que existan viviendas de uso turístico porque saben que están limitadas, y esa ordenanza ha hecho que algunas viviendas que se destinaban a alquiler turístico pasen ahora al mercado del alquiler. Somos zona de mercado residencial tensionada, la primera ciudad de España que en una comunidad gobernada por el Partido Popular consigue esta declaración, y hemos conseguido que desde junio del 25 a abril del 26 el precio medio del alquiler haya pasado de 771 euros a 700 de media. Es una bajada de 70 euros. Nos puede parecer poco, pero yo de verdad que os digo que en el cómputo general supone que hay más vivienda en alquiler, que hay más estabilidad en los contratos y que los precios no solo se han contenido, sino que han descendido levemente, pero han descendido. Y hemos implementado una tasa turística que, en contra de aquellos agoreros que decían que por pagar 1 euro o un máximo de 2,5 euros por noche en un hotel de 5 estrellas, pues que íbamos a perder turismo. Bien, hemos aumentado las pernoctaciones en el último trimestre del año 2025. Y el último trimestre lo calculamos de septiembre a diciembre, no es precisamente temporada alta. Y en el cómputo general, respecto del año anterior, se han aumentado las pernoctaciones. Todo ese dinero que prevemos recaudar este año, como la implementación ha empezado en septiembre, han sido 500.000 euros. Creemos que podemos llegar en torno al 1,5 millones, nos va a servir para que ese impacto que tiene en los servicios públicos y en la ciudad el turismo pueda revertir en mejoras para nuestra calidad de vida urbana, que a la vez disfrutarán también los turistas que vengan. Por lo tanto, es un win-win. Nadie deja de ir a un destino turístico por pagar una tasa, ni mucho menos una tasa, en fin, de máximo de 2,5 euros. Pero sí que la Administración nos ayuda, porque nos ayuda a potenciar el turismo desestacionalizado, del que luego hablaremos, a apoyar al comercio local, a apoyar a nuestro sector cultural, que el turista disfrute de un comercio local de calidad y no, quiero decir, no convertir el centro de la ciudad en un parque temático multimarca, que está bien, que hay sitios que lo tienen o que puede estar en determinadas zonas, pero nosotros el comercio de proximidad y el comercio local lo queremos potenciar, y después esa tasa turística con otros fondos nos sirve también para mejorar, actualizar, cuidar nuestro patrimonio cultural, actualizar nuestros museos, monumentos, desde las galerías de la Marina a la Torre de Hércules, y poder ofrecer todavía una mejor experiencia.
Raquel, esta idea de mejorar activamente el territorio, Paradores gestiona una amplia red de edificios históricos y de entornos naturales de alto valor. ¿Cómo se traduce esta idea en vuestro plan de choque? Bueno, nosotros, es verdad, tenemos un plan de choque específico, ¿no?, que ahora estamos aplicando en materia de descarbonización, pero eso forma parte, como te decía antes, del ADN de esta empresa pública que es Paradores, que nació hace 100 años con esa vocación precisamente, ¿no?, de construir un modelo que fuera más sostenible y, sobre todo, ¿no?, con una misión de dinamizar territorios, pero también preservar el patrimonio, y el patrimonio no solo entendiendo el patrimonio cultural, artístico, arquitectónico, sino también el patrimonio natural. ¿Esto cómo lo traducimos en nuestro día a día? Pues haciéndolo real y adoptando medidas efectivas. Tenemos un plan de sostenibilidad que es el más ambicioso que hemos hecho hasta ahora, evidentemente porque estamos comprometidos y además ahora pues queremos ser cada vez más ambiciosos. Un plan de sostenibilidad que aborda esa triple perspectiva, la ambiental, la social y la económica, y que aplicamos en el día a día de nuestra operativa, de todas las decisiones que nosotros adoptamos, y también, evidentemente, en ese proceso de inversión que estamos materializando en el conjunto de la red, unas inversiones superiores a 300 millones de euros y que tiene, ¿no?, una línea de actuación fundamental, que son todas aquellas medidas que nos ayudan a descarbonizarnos, a adelantar nuestros objetivos de ser una red neutra en carbono antes del año 2030. Teníamos ese objetivo, pero ahora con este plan de choque del que hablabas tú lo avanzamos al año 2027, y bueno, con toda una serie de medidas que estamos adoptando, inversiones en materia de eficiencia energética, que no solo permiten esa descarbonización, sino también ahorrar económicamente y dotarnos ahora en un momento de volatilidad, ¿no?, y en un momento en el que estamos viendo que la dependencia a los combustibles fósiles y a las energías que no son renovables pues nos hace más vulnerables, y por lo tanto no solo es una cuestión económica y ambiental, sino también de propia estabilidad y seguridad, ¿no?, en la suficiencia, ¿no?, y en la independencia de la red en esta materia. Y por otra parte, yo creo que también, como decíais antes, y situando también, ¿no?, ese análisis en el cliente, también haciendo pedagogía con nuestro cliente. Afortunadamente, yo creo que el cliente de Paradores es un cliente que nos elige precisamente también por ese tratamiento, ese respeto al entorno, al medio ambiente, a las comunidades locales, y tenemos la suerte de hacerlo partícipe de todas estas actividades, ¿no?, que ayudan, ¿no?, a que bueno, pues tengamos este papel activo, ¿no?, en la regeneración y en el turismo, ¿no?, regenerativo, y haciendo actividades precisamente pues para fomentar eso, ¿no?, actividades pues bueno, que son pues muy divertidas, pero además muy interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, que nuestros clientes puedan participar en una actividad de pastoreo pues ¿no?, en Villafranca del Bierzo o en cualquier otro sitio, ¿no?, que hay muchas actividades de estas, bueno, para que vean, ¿no?, lo importante que es la actividad del pastoreo para la regeneración, ¿no?, y para el mantenimiento de la vegetación, y que no se produzcan incendios. Otras actividades que tienen que ver, pues no sé, pues también, ¿no?, con la actividad de las abejas durante la polinización. Bueno, pues todo eso supone poner en valor, ¿no?, el territorio en el que nosotros nos ubicamos, el territorio en el que se desarrolla esa actividad turística, que el cliente también, ¿no?, tenga una actitud responsable y coherente, es decir, quiere disfrutar, pero también quiere cuidar en el entorno porque lo quiere preservar, y yo creo que además eso es un valor añadido, ¿no? A nosotros pues estamos viendo que eso es rentable, que nos eligen muchos clientes por eso, que incluso cuando ofrecemos otro tipo de producto, ¿no?, como el relacionado con el maíz, con
con las empresas, con los eventos que celebran empresas o reuniones, también ese es un factor que determina la decisión y que nos eligen porque les ofrecemos el cálculo de la huella de carbono y, por lo tanto, yo creo que es un círculo virtuoso, ¿no? en ese sentido. Pero, yo en esto, si me permites, porque además Raquel, que es modesta, ha dicho 300 millones de inversión en los últimos años en la red de paradores, que es la mayor inversión que se ha hecho, yo creo, históricamente, de los cuales 100 millones de euros los está invirtiendo Tour España en la puesta en valor y conservación de los edificios históricos. Esto suena así dicho, pues suena vacío, pero esos 100 millones de euros sirven también, por ejemplo, para que no se pierdan profesiones artísticas como la recuperación de los mocárabes en el Parador de Granada y en el conjunto de la Alhambra. El que canteros tallen piedras en los paradores históricos en Galicia. En que los ebanistas puedan recuperar técnicas o se puedan conservar técnicas ancestrales de tratamiento de la madera. Esta inversión de la que hablaba la secretaria de Estado, que claro, ella supervisa esos 3.400 millones de euros, pero van a cosas tan importantes dentro de un sistema, de un modelo sostenible y regenerativo, como es conservar la cultura y las tradiciones de nuestro país y que llevamos miles de años haciendo. Y creo que esa inversión que están haciendo Paradores pues está poniendo en valor además lugares que no están o no estaban en los mapas turísticos ni nacionales ni internacionales. Decana, Francis Blasco. Como experta me interesaba también que nos trasladaras tu visión desde un punto de vista más analítico sobre cuáles son los retos y los obstáculos a la hora de hablar de esta idea de turismo regenerativo para que no se quede simplemente en un eslogan o en una propuesta y también cómo podemos demostrar de cara a las empresas del sector que esta idea, ¿no?, de hacer un trabajo de mejora del entorno no solo es ético, sino que también puede proporcionar puede ser rentable a medio o largo plazo. Pues sí, evidentemente desde un punto de vista analítico, porque he escuchado aquí muchas experiencias. En primer lugar, quería dar las gracias al diario.es por invitarme, pero también pues, a los miembros que comparten conmigo la mesa, de los cuales conozco Paradores. A Coruña he estado hace poquito, una maravilla, y por supuesto Tour España, y están haciendo una labor excepcional. Entonces, desde ese punto de vista, el turismo regenerativo y las acciones regenerativas realmente, fijaos, vamos a ir a la base, vamos a ir a lo esencial. Si nosotros tenemos unos ingresos debidos al turismo y esos ingresos se van a repartir en muchísimas empresas, instituciones, personas, etcétera, lo que tiene que ver tanto el residente, la persona local, como también el turista, como todas las comunidades, es que ese capital se ve invertido, se ve devuelto a lo que es la sociedad. Eso es regenerar. Es decir, regenerar es que cuando nosotros tenemos una serie de recursos que los hemos conseguido gracias al turismo, por eso es muy importante aquí la sensibilización. La comunidad local, los turistas, las empresas, tienen que percibir que esa inversión realmente repercute en ellos. Una vez que ellos perciban con esa sensibilización que repercute en ellos y lo ven en temas que son muy concretos, que son viables, que son del día a día, al final la imagen del turismo va a cambiar a positivo, va a cambiar en positivo. Hay un segundo factor y es que obviamente la posición regenerativa es una posición de inversión. Es una inversión que no se puede materializar en un corto plazo. Aquí tenemos que hablar de medio y largo plazo, aunque a corto plazo hay acciones que ya puedan dar, se puede decir, beneficios, hay que plantearlo a largo plazo. Y al final esto lleva a que tiene que haber una conversación continua entre todos los agentes activos y todos los agentes importantes en todo lo que es el ecosistema turístico. Es decir, si no existe esta conversación, si no existe estas mesas, reuniones, como lo que estamos aquí hoy, esta conversación continua, creo que es la mejor forma de llamarlo, con las empresas privadas, con los intereses locales. Y, vamos, me llevo hasta
asociaciones de comercio, asociaciones de restauración, incluso conversaciones con el propio residente. Nosotros ya desde hace muchos años estamos llevando, bueno, desde hace más de 15 años, lo que pasa que no en España, eso es lo que yo he notado desde el punto de vista de la investigación, que quizás en otros países, en las universidades tenemos, sobre todo la Universidad Complutense, que ya sabéis que es muy famosa, por ejemplo, en Latinoamérica, pero yo he estado haciendo intervenciones regenerativas, por ejemplo, en Perú, en yacimientos arqueológicos, como el de San José, o en temas como museística, como puede ser el Museo de Frida Kahlo y de Zapata. Es decir, que este tipo de intervenciones regenerativas, donde la comunidad local, nosotros sobre todo íbamos hacia la comunidad local, se daba cuenta que lo que se recogía del turismo, es decir, ese valor que aporta el turismo, va a ir en favor de la propia comunidad local y va a ir en favor de los agentes que están interviniendo en la misma. Entonces, yo creo que esa perspectiva analítica es la que nos debería guiar, ¿no? Bueno, recogías también la gobernanza participativa, que es otra de las metas de esta estrategia, así como la desestacionalización que mencionaba antes la alcaldesa. Ya no solo hablamos tampoco de atraer a más turistas en temporada baja, igual que ocurría, el concepto ha evolucionado, ¿no? Que se garantice, bueno, la idea es que se garantice que además estas estrategias permitan mantener la actividad económica del sector con una mayor estabilidad y no tan dependiente de esa estacionalidad. Quería preguntarte, alcaldesa, porque ya nos queda poco tiempo, así que bueno, volviendo a esa idea, ¿no? de que la desestacionalización también puede traer mayor paz social y puede contribuir a oxigenar las ciudades, que son ahora mismo el espacio en el que más tensión estamos notando entre el éxito turístico y cómo se vive el día a día de los vecinos. Quería saber desde el Ayuntamiento de A Coruña qué estrategias concretas tenéis o estáis trabajando para tratar pues, que el turismo cultural y urbano pueda ser también un motor de equilibrio. Sí, efectivamente. Perdón. Como decías, María, la desestacionalización no es solo recibir visitantes los fines de semana de noviembre, ¿no? Es el control de los flujos, de los tiempos y de los espacios para que todo ese turismo que recibimos, si bien es verdad que hay determinados meses o determinadas épocas en las que sabemos que va a subir, se pueda mantener constante durante todo el año. Eso implica que hay mucha menos presión en determinadas épocas, es decir, que el ciudadano puede igualmente disfrutar de vacaciones o de ocio o de turismo en su propia ciudad porque no se siente expulsado en determinadas épocas del año, nos permite mantener la actividad económica constante tanto para el sector hotelero como para la hostelería o el propio comercio local. Que nuestros recintos culturales, educativos, museísticos y todos esos recursos que son públicos se mantengan también con un flujo de visitantes constante y, por lo tanto, tener un equilibrio en el tiempo y en el espacio. El espacio público que nosotros planificamos desde los gobiernos municipales lo hacemos también precisamente para diversificar los puntos de interés, para que existan distintos puntos en la ciudad, y yo hablo desde una ciudad que somos más de 250.000 habitantes, 253 y 2 más o menos, en 37 kilómetros cuadrados, y eso implica que hay mucha densidad de población y, por lo tanto, necesitamos diversificar esos puntos para acudir. Y después es verdad que hemos hecho durante estos últimos años un trabajo que permite tener oferta cultural, musical, gastronómica durante todo el año, desde las jornadas lacónicas, concursos de tapas, hasta todos los eventos más, el turismo de congresos, que siempre amplía un poco más el espectro, porque el que viene para 2 días de congreso suele venirse antes e irse después, bien porque hay alguna exposición interesante o un concierto. Tenemos un recinto municipal, el Coliseum, que recibe artistas internacionales durante todo el año, y eso hace que no exista esa presión excesiva en determinadas épocas, que mantengamos también la población durante todo el año.
el fin de semana pasado tuve que llevar a mi hija pequeña a una localidad, bueno, pues a 100 y pico kilómetros de A Coruña, iba a pasar el fin de semana y es una localidad que tiene 15.000 habitantes, de los cuales ese día en la calle había 7 y en verano 150.000. Y tú llegas a ese lugar y observas que está muy cuidado, que los apartamentos son muy bonitos, que el entorno es espectacular, pero yo tuve que comprar un agua en el área de servicio porque en aquella hora, un sábado, pues el comercio está cerrado. Es decir, apenas pues los 4 puntos para que los que viven todo el año allí pues puedan comprar algo, evidentemente no. Pero ves falta de vida. Y yo creo que las ciudades lo que tenemos es que tener toda esa actividad, toda esa vida, pero repartida a lo largo del año. Y es la manera perfecta de que el ciudadano no sienta esa presión turística enorme, que reciba con mucho más agrado al turista porque sabe que vienen todo el año y que el turista también se sienta cómodo, ¿no? Porque sabe que no tiene que hacer colas ni grandes esperas y que es todo mucho más accesible y más práctico. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Os agradecemos a todos mucho vuestra participación en esta mesa sobre la Estrategia 2030, hablando sobre turismo regenerativo, desestacionalización. En breve vamos a continuar con la siguiente mesa redonda titulada El factor humano, talento, Next Gen y hospitalidad con propósito. Muchas gracias a todos. Gracias. Y bueno, continuamos. Por aquí, Raquel.